buenos días con todos y con todas. Perfecto. Bueno, primero gracias a la invitación a la Fundación, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por este espacio. Y bueno, dado que hay muchos académicos acá, hay varias fundaciones, yo un poquito le escuché a Ariela, y Ariela viene del futuro, de alguna forma. Y aunque habló muy rápido, hay algunos, yo al menos apunté unos 5 mensajes que son súper fuertes y que a veces nos toma tiempo darnos cuenta. No los voy a repetir, los voy a desarrollar un poco acá en la presentación, pero creo que en el modelo de Ecuador, y lo que mencionó Ariela es, lo que tratamos es de emular, hacerlo mejor y reducir esos tiempos que posiblemente a Perú le tomó varios años darse cuenta de ciertos elementos que hoy son obvios. Así que parte de mi presentación muy breve va a ser que todos estemos en la misma página de qué está pasando hoy con la situación de los niños en el Ecuador. Bueno, no voy a repetir, pero voy a enfatizar algunos números. Primer dato que ustedes deben tener presente es que nuestra población objetivo, estos niños menores de 2 años a los cuales en los primeros 1000 días queremos garantizar esa prestación mínima de servicios, son 528,000. El Ecuador está experimentando una caída fuerte en los niveles de fecundidad. No solamente es de Ecuador, son varios países de la región, excepto Paraguay y Bolivia. Todos los demás hemos entrado en una etapa en que empezamos a envejecer. Pero nuestra meta son 528,000 niños a los cuales deberíamos garantizarles todos estos paquetes priorizados. Ya se ha hablado de los temas de salud, de los temas de nutrición, de educación, de protección social y de agua y saneamiento. ¿Pero por qué estoy acá? Porque como lo mencionó Ariela, pues parte de esta estrategia que el gobierno nacional está muy comprometido, pues tenemos que monitorear, tenemos que medir. Y aquí viene la primera gran invitación a todos que no saben o no conocen, es que tenemos una encuesta que se llama la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Crónica Infantil, que el nombre solo es desnutrición, pero en realidad es una encuesta que está midiendo todos aquellos aspectos que inciden directo o indirectamente en las condiciones de vida de los niños. Es decir, en temas de salud, pues medimos los controles prenatales, medimos pues el acceso a vacunas, y es básicamente es toda la fotografía de la estrategia. Tenemos nutrición, bueno, queremos conocer qué está pasando con los diferentes accesos a los alimentos que tienen los niños. En educación están los centros de desarrollo infantil, está la protección social, que es el bono de los 1000 primeros días, que la secretaria muy bien pudo haber explicado que está teniendo unos primeros impactos importantes, y también el agua y saneamiento. Entonces, como ya se mencionó, la desnutrición es un tema pues multidimensional, y a veces tenemos los sesgos de verlo desde un punto de vista médico, otros tienen los sesgos de verlo desde un punto de vista pues de salud, de educación, etcétera, pero en realidad es algo mucho más complejo. Así que bueno, rápidamente, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Hago la premisa, tenemos una encuesta, es la segunda ronda, es decir, ya vamos 2 años levantando esta encuesta, y como bien se mencionó antes, una de las deficiencias que teníamos como país es que medíamos este fenómeno cada 5, cada 7 años. Imagínense un ministro de salud esperando 7 años o 4 años, pues qué está pasando con los niños, qué tipo de acciones se pueden tomar si no tienes una muy buena fotografía. Ahora lo tenemos, y es gracias a este trabajo articulado que tenemos con la Secretaría y con los diferentes ministerios, pues que vamos viendo qué es lo que está sucediendo. Hay buenas noticias. La primera, ya creo que lo habían mencionado antes, pero entre ronda 1 y ronda 2, para que se entienda, ronda 1 es como la fotografía del 2023 y la ronda 2 es la fotografía del año 2024. Buenas noticias para el país es que en temas de los controles de salud, y ahí a los colegas que no lo han visto, hemos aumentado la cobertura en cerca de 7.5 puntos porcentuales. Esto en número de niños menores de 2 años, son cerca de 40,000 niños que hoy están accediendo o han tenido el acceso a los temas de cobertura de los controles prenatales y controles de niños sanos. Carita feliz. Segundo punto, la vacunación, el neumococo y rotavirus que mencionó Ariela, pues también tenemos un incremento de 4 puntos, que significa 21,000 niños que el sistema o la estrategia los logró captar oportunamente.
Y finalmente algo que también tiene buena noticia es la asistencia a los centros de desarrollo infantil al Creciendo con Nuestros Hijos. Ahora, no solamente es importante el aumento de la cobertura, como se mencionó en la estrategia, yo voy a hablar mucho de Ariela, ¿no? Pero perdonarán, pero tiene mucha importancia acá, porque no solamente es la cobertura, sino también la focalización, apuntarle a los primeros quintiles, ¿no? A los hogares más vulnerables. Y para no alargarme mucho en el tema de lo que son el Creciendo con Nuestros Niños, con nuestros hijos, perdón, fíjense que si bien aumentamos del 21 al 27%, pues la mayor incremento en la cobertura se dio en el quintil 1. Carita feliz a las estrategias y al trabajo que ha realizado el MIES. Ahora bien, el otro elemento que también ya se había platicado acá, el tema del agua. En el tema del agua, hago una premisa, el INEC tiene que ver una estrategia costo eficiente. No podemos medir metales pesados, es muy costoso, o exámenes de laboratorio, es muy costoso. Entonces, justamente con el diálogo, la experiencia que hemos tenido con UNICEF, con la Organización Mundial de la Salud y también viendo la experiencia de Perú, decidimos medir la calidad del agua que es con la bacteria E. coli, es decir, hacer un test de la presencia o la ausencia de la bacteria E. coli en el agua que se usa para beber. Y aquí viene una primera reflexión que también Ariela fue muy rápido. El tema del agua no es solamente un tema de responsabilidad de los GATS, de los municipios, porque ellos tienen que garantizar que el agua que llega a nuestra vivienda sea apta para el consumo humano. Y allí yo más bien empiezo a lanzarle flores al alcalde de la UCI, que solamente en su discurso uno ya se alegra de que ya tiene clarísimo lo que se debe hacer. Pero todavía en el Ecuador creemos, y eso he hablado con algunos alcaldes, piensan que el agua está buena porque el agua salió bien desde la planta. Pero no nos interesa que el agua salga bien, nos interesa que el agua llegue bien al hogar. Y ahí tenemos algunos problemas porque a veces le ponen poquito cloro y el cloro se evapora a poco tiempo. Y además de eso, la segunda reflexión es que si bien puede el agua llegar bien, pues por malas prácticas de higiene o almacenamiento, el agua termina contaminándose. Y no es lo mismo las prácticas culturales de un hogar de la costa que uno de la sierra, otro de la Amazonía. Para que ustedes tengan un dato, a nivel nacional, si bien hemos bajado la incidencia o la prevalencia del agua con E. coli, todavía tenemos un 30% a nivel nacional de niños menores de 5 años que hoy están consumiendo agua con E. coli. 30%. Y les doy otra cifra. Como nosotros medimos o le preguntamos a los hogares qué agua están usando para beber, pues también hay una alta prevalencia, cerca del 25% de los hogares usan agua embotellada. Pues bueno, el agua embotellada en el Ecuador, bueno, las marcas que estoy viendo están buenas por si acaso, pero el 25% del agua embotellada y sobre todo en la costa, que llega casi un poco más del 30%, marca patito. No hay registro sanitario, son prácticas muy malas. Insisto, casi el 30% del agua embotellada también tiene E. coli. Algún economista haga un cálculo de cuánto pagamos el metro cúbico de agua potable versus cuánto nos costaría haciendo una conversión el metro cúbico de una botella que más o menos de 750 ml, que pagamos cerca de $1. Es muy caro lo que estamos pagando por agua, pero no obstante, el agua embotellada también viene con E. coli. La buena noticia que quizás aquí no les estoy comentando, pero lo que hemos visto en la encuesta al comparar ronda 1 y ronda 2 es que hay un mejor, digamos, desempeño de los hogares, hay potencialmente mejores prácticas de higiene. Y por otro lado, hemos visto en algunas provincias que también mejora la calidad del agua que llega por tubería. Finalmente, bueno, no finalmente, también tengan presente que esta encuesta tiene un componente, un módulo sobre desarrollo infantil. Es una encuesta bastante bien cargada en varias temáticas. Aquí ha sido un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos medido varios temas, una de ellas son las oportunidades de juego, disciplina infantil y lenguaje, y es una información que complementa para poder analizar la situación de los niños. Sin ánimo de alargarme, por ejemplo, los niños, ustedes saben muy bien el tema del apego, el tema del juego, cómo puede influir en el tema sobre su desarrollo infantil. Y acá tenemos que, muy bajito, ¿no? Pero es lo que es. Hoy tenemos cerca del 16.8% de los niños menores de 5 años que disponen de 3 o más libros o cuentos dentro de su hogar. Muy bajo. Pero fíjense las brechas entre quintil 1 y quintil 5. O sea, quintil 1, 5% para reflexionar. Y quintil 5, ni siquiera llegamos al 40%, también para reflexionar.
Segundo elemento en el tema del desarrollo infantil, el maltrato físico, que es algo que se habla y culturalmente creemos que está socialmente aceptado, pero en el Ecuador es cerca del 50%. Hemos reducido un poquito el tema del maltrato físico, pero ahí tenemos un gran reto porque independientemente de qué quintil o nivel socioeconómico usted tenga, nuestros niños están sufriendo pues entre un 50 y un 60%. Bueno, ellos están libres de maltrato físico, perdón, pero eso quiere decir que el otro 40% se encuentra o son niños que han sufrido algún tipo de maltrato físico. Y acá uno de los elementos más fuertes que hemos trabajado con el BID es uno de los elementos, hablamos mucho de los temas de la desnutrición y las secuelas que tiene en la parte educativa de los niños, pero en este módulo medimos el desarrollo del lenguaje con el test del Peabody. Y acá, en promedio, para que ustedes tengan una idea, niños de 43 a 59 meses, en promedio entienden 29.5 palabras. ¿Esto es alto o es bajo? Pues depende con qué se quiera comparar. Y aquí viene la reflexión. Usamos el nivel de escolaridad de la madre, que está en estas otras tres barras, y vemos brechas. Entonces, mientras un niño cuya madre tiene nivel educativo de 35 tiene un nivel educativo superior, ese niño comprende en promedio 35.8 palabras, pero ese mismo niño cuya madre tiene un nivel de educación básica, pues entiende 24.5 palabras. Esa brecha son 11.3 palabras y en términos relativos es cerca de un 32% de desventaja. O sea, hemos hablado mucho de desarrollo infantil, de desnutrición, pero fíjense que antes de cumplir los 5 años, ya estos niños que hay una alta correlación con los niveles educativos, con los niveles de pobreza, etcétera, ya le va sacando en promedio 11 palabritas. Y eso es obviamente las secuelas que luego tenemos en el sistema educativo. Ahora, con desnutrición crónica infantil, para actualizarnos todos con las cifras, que seguramente ya se hablaron acá y la secretaria seguramente lo pronunció muy bien, pero muy buenas noticias para el país. Ahí, Ariela, vamos un puntito porcentual, parece poco, pero es un enorme esfuerzo, como usted bien lo acaba de mencionar. Si cada año logramos bajar un punto, es un montón. Y en el Ecuador un puntito, para que tengan una idea. Recuerdan que les dije que nuestra población objetivo era de 528,000 niños menores de 2 años. Pues bueno, estamos hablando un puntito, más o menos estamos llegando como a 5,000 más o menos niños que estarían libres de desnutrición o no cayeron en esa trampa del desarrollo. Y reflexiones de fondo. Aquí muchos economistas a veces nos hemos empezado a educar sobre estos temas. Recuerden, del 2004 al 2014 el Ecuador vivió una bonanza económica. No obstante, los niveles de desnutrición crónica infantil aumentaron. Así que si creemos que entre mayores recursos pues baja la desnutrición, pues no es del todo cierto. No obstante, ya en época de vacas flacas, y echándole cabeza y usando lo que la experiencia internacional, la experiencia científica, la experiencia de un hermano país como Perú, que tiene muchos temas en común como nosotros, pues vamos bajando cada vez o vamos viendo una reducción sostenida de la desnutrición y en apenas un año ese 0.8 puntos, pues son cerca de 20,000 niños que han salido de desnutrición. Y aquí viene una de las últimas reflexiones. Recuérdense que en mis primeras slides hablamos del incremento en la cobertura de vacunas, de los controles de niños sanos, en la asistencia a los centros de desarrollo infantil. Pues esas mejoras, si se dan cuenta, no han sido con un presupuesto muchísimo mayor. Ha sido usando de mejor manera o de manera inteligente los datos. No hemos hecho una evaluación de impacto muy formal, pero estamos convencidos con la Secretaría de que el uso de la herramienta del SUSEN, el uso de la herramienta del sistema de seguimiento nominal del Ministerio de Salud Pública nos ha permitido, con los recursos escasos que se tienen siempre, poder llegar o focalizar mejor justamente para que los niños de menores recursos pues lleguen a tener estos paquetes priorizados. Y como todo en la vida se siembra y se cosecha, pues una de las expectativas que tenemos, todos los que trabajamos en este tema, es que todos estos niños de controles prenatales que aumentaron, pues posiblemente el próximo año, si todo va bien o si logramos mantener la estrategia, pues potencialmente seguiremos teniendo reducciones en desnutrición. Y como ya se había mencionado antes, pues los promedios ocultan grandes realidades, si bien estamos en el 19.3%, y aquí va mi llamado a la acción, a las fundaciones que nos escuchan,
o a la academia, sumado a la reflexión que mencionó Ariela en el caso del Perú, pues la misma receta no va a aplicar en todos los territorios de la misma manera. Alausí ya no es el primer cantón con los mayores niveles de desnutrición, gracias obviamente a ese trabajo excelente que nos presentaron. Hoy es el tercero, pero tenemos que Taisha, si alguien quiere trabajar en Taisha, bienvenido. El INEC le acaba de decir, y lo hemos conversado con la Secretaría, gracias a esta encuesta de desnutrición y gracias al censo de población, con el Banco Mundial hicimos una técnica estadística para predecir cuáles son o estimar cuáles son los niveles de desnutrición crónica infantil en los 221 cantones del Ecuador. Y de allí viene el apoyo, mucho se apoya a la UCI, pero hay un vecino, Guamote. Si alguien quiere trabajar en Guamote, a la academia, a las fundaciones, bienvenidos sean, porque justamente mencionaba Ariela, oigan, no hay que dejar, para no dejar a nadie atrás, empecemos también por los más vulnerables. Así que nuestro aporte desde el instituto ha sido estimar cuáles son los cantones que tienen los mayores niveles de prevalencia y enhorabuena que, como se mencionó también, el Estado ecuatoriano, el gobierno central, evidentemente no lo puede hacer solo, necesita el apoyo de los municipios y los municipios también necesitan el apoyo de fundaciones y de la academia. Si ustedes quieren conocer un poquito más sobre qué está pasando, todo lo que acabo de mencionar, bases de datos, metodologías, visualizadores, pues pueden escanear este código QR y recuerden que toda la información o todo lo que acabo de mencionar, la información es pública. Muchísimas gracias.